Ay, Dios. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir este sábado. Gracias a Podemos Avilés. Doy las gracias a los ponentes y también a las personas que han trabajado para que este acto haya sido capaz. Un clamor recorre el Estado, a pesar del silencio que imponen los grandes medios de comunicación. Desde auditorios, plazas, teatros, resuenan los gritos de cambio, resuenan los gritos del pueblo, de la democracia, del sí se puede. Frente a un régimen caduco, corrupto, un régimen que condena a las personas a la indigencia, a la frustración, a la precariedad. Frente a la Europa neoliberal, que solo busca el beneficio de unos pocos, que discrimina, que persigue y que mata en sus fronteras. Frente a la mordaza, al inmovilismo del 78, contra los retrógrados que quieren apoderarse de nuestros úteros. Frente a ello, Podemos. Podemos organizarnos, podemos ser éticos, podemos ser pueblo. Hoy contamos con 3 activistas de Podemos implicados en distintas luchas políticas y sociales, personas trabajadoras como Tania Peñas, Jorge Moruno y Juan Carlos Monedero. Tras las intervenciones dejaremos un espacio para las opiniones y para que podáis opinar y intervenir. Pido brevedad porque estamos un poco justos de tiempo. Os voy a dejar ahora con Tania Peñas, compañera de Podemos Avilés. Tania es una activista de movimientos sociales, feminista, politóloga, profesora y música. Tania. Bueno, es un placer poder organizar un acto de estas características en Avilés, tanto por quienes nos acompañan hoy aquí, que han hecho un gran esfuerzo por venir, y desde el círculo de Avilés de Podemos pues tenemos que agradecérselo, pero también por quienes estáis ahí, porque todo esto no tiene sentido si vosotros y vosotras no estáis aquí. Hace solamente un mes que empezó esta iniciativa, solamente un mes, y parece que ha pasado más tiempo porque las cosas están yendo muy rápido, y están yendo muy rápido gracias al trabajo de mucha gente y sobre todo a la ilusión de mucha gente en este proyecto. Porque como veis, en los grandes medios esto no sale, en cambio un partido fascista minoritario como es Vox, eso sí sale. Eso todo el mundo se ha enterado de que existe, gracias a los grandes medios. Y entonces esto, como no está saliendo en esos grandes medios, se está conociendo y se está dando a conocer, y lo está conociendo un montón de gente, gracias a la ilusión colectiva que está generando y gracias al trabajo colectivo de mucha gente.
Y cuando digo que están pasando muchas cosas, pues hay que hablar también de lo que está pasando aquí en Asturias. Y es que en menos de un mes se han comenzado a constituir ya tres círculos, no, perdón, muchos más. Muchos círculos Podemos, en Oviedo, en Gijón, en Avilés, en el Valle del Nalón, en la comarca de la Sidra, en Cudillero este miércoles que se hizo público. Eso es lo más grande de todo esto, que las personas se están organizando y están tirando para adelante a través de los círculos por la ilusión que hay en este proceso. Quería aprovechar también para decir que la próxima asamblea del Círculo Podemos Avilés va a ser el viernes que viene en el Palacio Valdecarzana a las 7, que quien no haya venido todavía pues os animo a participar, porque lo bonito es eso, formar parte de todo esto. Bueno, yo querría que todas las personas que tenemos ilusión en este proyecto, no sé si me está acoplando un poco el micrófono, si va bien, ¿va bien? Quería que todas las personas que tenemos ilusión en este proyecto nos hagamos una pregunta, y es: ¿qué es para mí, qué es para nosotros, qué es para nosotras Podemos? Porque es una iniciativa que está en marcha, que ya ha empezado, pero que todavía está por construir, y entonces depende de lo que nosotros y nosotras queramos que sea, será una cosa o será otra. Entonces, cuando yo me hago esa pregunta, desde la ilusión, lógicamente, porque si no es desde la ilusión difícilmente vamos a poder construir algo ilusionante, cuando me hago esa pregunta, yo lo que quiero que sea Podemos es una herramienta para desbordar los cauces políticos tradicionales, para ampliar el espacio de la política, para organizarnos, para debatir, para discutir, para construir, juntos y juntas, para empoderarnos. Yo quiero que sea una herramienta para la participación ciudadana, para ejercer la democracia, porque la democracia, si no se ejerce, no existe. Pero además, también me gustaría que fuera, también quiero que sea una herramienta para recuperar el poder político, para recuperar la política para la gente. La política sabemos que está en las calles, sabemos que está en las luchas, sabemos que está en las movilizaciones, en las huelgas, sabemos que está en las marchas por la dignidad, está en todos esos espacios. Pero la política también está en las instituciones, también está ahí. Y las instituciones ahora mismo están secuestradas por una minoría social que solo se representa a sí misma. Una minoría que es una mafia, que es que no se le puede poner otro nombre. Son una mafia. No puede ser la manera en que gobiernan. No puede ser que le regalen miles de millones de dinero público a los bancos y que luego los bancos desahucien a las personas y sean las personas las que se quedan tiradas en la calle cuando los bancos se quedan con nuestro dinero. No puede ser. ¿Cómo puede ser? Esta historia de los sobresueldos a cambio de concesiones millonarias a las empresas que son suyas o que son de sus amigos. Que no nos hace falta irnos a Génova para hablar de corrupción política. Que aquí tenemos una alcaldesa que está imputada por un desajuste de 200.000 euros en las facturas de Niemeyer. Un centro público que pagamos con nuestro dinero, y todavía no hemos recibido una sola explicación de qué pasa con esas facturas. ¿Cómo puede ser que privaticen los servicios públicos para regalárselo a sus empresas o a las empresas de sus amigos? Porque privatizar los servicios públicos y los recortes en los servicios públicos significa que otras empresas en el sector privado van a sacar beneficio de que nosotros y nosotras no tengamos derecho a una sanidad universal, gratuita y de calidad, o a una educación pública universal, gratuita y de calidad. Son luego las empresas privadas, que son suyas la mayoría de ellas, las que van a sacar ese beneficio. Como el vecino de Gijón, que salió hace poco en la prensa, tiene una enfermedad del corazón y le han dicho: si en 2 meses no te operas, tu vida corre riesgo. Y en la sanidad pública le han dado vez para dentro de 9 meses. Y le han dicho: vete a la privada, vete a la privada. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que luego acaben todos en los consejos de administración de las grandes energéticas? ¿Cómo puede ser todas estas cosas? Pues todas estas cosas pueden
pueden ser, porque esto no es una democracia, y es que lo sabemos, no es una democracia. Es un gobierno de una minoría para una minoría que solamente se representa a sí misma y a sus intereses. Una minoría que está compuesta así por los que ocupan los sillones del gobierno, pero también por los bancos y por las grandes multinacionales. Esa es la minoría que gobierna, esa es la minoría que gobierna. Todos los días esa minoría está tomando decisiones por nosotros y por nosotras, decisiones que nos expropian nuestros derechos día a día, día a día. Decisiones que cuentan con la oposición frontal de la inmensa mayoría de la población. Y no quieren escucharlo, no quieren escucharnos, porque no les interesa, porque gobiernan para ellos, no gobiernan para la gente, gobiernan para ellos. Luego dicen que no es posible la democracia participativa, la democracia directa, que no puede ser, que es muy bonito, pero que no puede ser. Perdón, pero es que aquí, el Ayuntamiento de Avilés, cuando decidió privatizar el agua, tenía en sus manos las firmas de 30.000 vecinos y vecinas de Avilés que no querían privatizar el agua. Las tuvieron en sus manos, llegaron a sus manos gracias al inmenso trabajo de la Plataforma por el Agua. Ellos no movieron un dedo, eso está claro. Pero esas firmas llegaron a sus manos y no quisieron escucharlas. No se puede o no se quiere. El ejemplo también de Gamonal. No es posible, no da tiempo a reunirse con los vecinos para ver qué quieren hacer con su barrio. No es posible reunirse con un barrio para ver qué quiere hacer ese barrio. Ahora, sí hay tiempo. Y sí es posible reunirse con constructores corruptos para ver cómo quieren sacar dinero de ese barrio. Y Gamonal es el ejemplo de que sí se puede. Sí se puede. Y claro que podemos echarlos de sus sillones y recuperar la democracia y transformarla, y recuperar las instituciones y transformarlas y hacerlas nuestras y gobernar por nosotros y para nosotros, por nosotras y para nosotras. Claro que podemos. El otro día, hace poco, las mujeres diputadas del PP nos dejaron una imagen que es espeluznante, auténticamente espeluznante. Es decir, después de votar a favor de una ley que les impide tener libertad para decidir sobre su propio cuerpo, se levantan y aplauden a su ministro de Injusticia como serviles mujeres, al servicio de sus hombres de poder. Claro, ¿qué problema tienen ellas? Si tienen que abortar, ellas o sus hijas se van a ir a Londres, si tienen dinero, si no lo necesitan. No necesitan un aborto gratuito y libre, no, igual que no necesitan una sanidad gratuita y universal, no les hace falta. Y aquí también tenemos el ejemplo de UPyD, que no se sabe, UPyD del centro, derecha, izquierda, no se sabe, no se sabe, claro. Tenemos el ejemplo de UPyD, que hace una propuesta antiabortista, que quiere dar una gran parte del dinero público a instituciones que se supone que acompañan a las mujeres embarazadas, es decir, a instituciones ultracatólicas como el Opus Dei. Esa es la democracia que quieren. Quieren obligarnos a parir y se les llena la boca hablando del derecho a la vida, el derecho a la vida. Y yo digo, ¿el derecho a la vida? ¿El derecho a qué vida? ¿A qué vida? ¿A una vida sin derecho a una enseñanza de calidad? ¿Sin derecho a curarnos si enfermamos? Esa vida, una vida sin derecho a tener comida que llevarnos a la boca, una vida sin derecho a un trabajo, o una vida con derecho a tener un trabajo con el que no llegamos a final de mes, o una vida sin tener derecho a un techo digno, a una vivienda digna. Aquí también en Avilés, si es que tenemos ejemplos por todas partes, van a desahuciar a 20 familias en el Nodo, y el PSOE, que está en el Ayuntamiento y que está en el Principado, no ha ofrecido todavía ninguna solución para esas 20 familias. ¿Qué vida es esta? ¿Qué vida? Una vida de miseria, de sufrimiento y de muerte es lo que quieren, para nosotros y para nosotras, para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y nos quieren obligar a parir para traer gente a un mundo lleno de miseria, de muerte y de sufrimiento. Eso es lo que quieren. Y cuando hablo de muerte no exagero
exagerar que los recortes en sanidad supongan muerte. No es exagerar que la gente se suicide porque no tiene salida en su vida. Y no es exagerar que hace un mes aproximadamente se mató otro trabajador más aquí en Aceraria, otro más. 7 van en un año. 7 trabajadores muertos en un año en esa fábrica. Y mientras tanto ahí está Mitalín, el indio, llevándose todos sus beneficios multimillonarios, mientras mueren trabajadores, que no sé si se puede decir muerte o más bien asesinato, en sus fábricas y en sus centros de trabajo. Eso es muerte. Y aquí nadie dice nada. Y aquí no pasa nada. Y se matan y no pasa nada. Y también es muerte la intoxicación asturiana de zinc. Con casi 80 o aproximadamente 80 trabajadores intoxicados por mercurio, lo que es la mayor intoxicación por mercurio de toda Europa. Y aquí no pasa nada. Y aquí nadie dice nada. O los trabajadores y las trabajadoras de las piscinas, que es una empresa pública, es una empresa pública, y aquí gobierna el PSOE, esa izquierda que va a venir, aquí está. Y también se intoxicaron hace tiempo y tampoco les dieron una solución. Y tampoco pasó nada, sigue sin pasar nada. Pues no, tenemos que decir que no queremos esa vida, que no queremos esa vida de miseria, de sufrimiento y de muerte, que queremos una vida digna, que queremos otra vida, queremos una vida con derecho a una sanidad gratuita, universal, pública, que queremos una vida con derecho a una educación gratuita, universal, pública, de calidad, que queremos tener derecho a una vivienda en la que merezca la pena vivir, que queremos tener derecho a que tengamos trabajo o no lo tengamos nuestra asistencia asegurada por el simple hecho de ser personas, que es lo que somos, personas. Queremos una vida, otra vida. Queremos una vida que merezca la pena de verdad ser vivida. Eso es lo que queremos. Se llenan la boca hablando de su derecho a la vida y también se llenan la boca hablando de Europa. Y yo me pregunto, ¿qué Europa? ¿De qué Europa hablamos? Nos dicen, no, os tenéis que ir a trabajar a Europa, vais a aprender mucho. A otros países de Europa, claro. Nosotros y nosotras nos tenemos que ir a Europa a trabajar. Y a quienes vienen aquí, o los dejan morir, o los echan, o los matan directamente. Pero nosotros y nosotras nos tenemos que ir a Europa. Y eso no es emigración, no. Eso es movilidad, porque somos europeos. Porque somos Europa, claro. Europa, ¿qué Europa? ¿Qué Europa tenemos? La Europa que considera que unos pueblos tienen que estar al servicio de otros. Esa Europa. La Europa que considera que unos pueblos tienen que ser el felpudo de los otros. La Europa de la Merkel. La Europa de la troika, de los bancos. Esa Europa tenemos. No queremos esa Europa. Queremos otra Europa. Queremos una Europa de los pueblos. Queremos una Europa de la gente. Una Europa gobernada por los de abajo y para los de abajo. Una Europa de las personas. No su Europa. Queremos otra. Y no queremos tener que marcharnos a Europa a trabajar. Y no queremos tener que marcharnos a Europa a abortar. No queremos. Y por eso, por todo eso, necesitamos construir herramientas ilusionantes de verdad, que nos ayuden a transformar las cosas. Herramientas que nos permitan echarnos de sus sillones y hacer nuestra la democracia y convertirla en una democracia de verdad. Y hacer nuestras las instituciones y transformarlas. Y que gobierne la gente para la gente, no para los bancos, ni para una minoría que lo tiene todo, que no necesita ser representada, por favor. Ya está bien. Tenemos mucha rabia, y eso está claro que la tenemos, porque son muchas cosas, muchas. Pero también tenemos mucha ilusión y mucha esperanza, mucha más de la que son capaces de imaginar. Y con nuestra ilusión y con nuestra esperanza podemos organizar esa rabia y podemos conseguir cosas muy grandes, mucho más grandes de las que ellos son capaces de imaginar. Ya para finalizar, y dejaros con Jorge y con Juan Carlos, quería acabar con un fragmento de una canción de Diserra, que es un grupo que muchos y muchas conoceréis aquí. Un grupo que lleva muchos años cantando en asturiano, el asturiano, esa lingua
que lleva toda la vida falándose en Asturias, pero que quienes cal tienen el poder consideran que non é unha lingua e que non tienen que ser oficial, en asturiano. Y la letra dice: ellos escribieron las reglas del juego, hay que romper la baraja y entamar de nuevo. La solución va contigo dentro, unidad y todo ese movimiento. Ahora tiene la palabra Jorge Moruno, sociólogo, fundador de Aula Universitaria contra Poder, activista en diversos movimientos urbanos universitarios, investigador, y él mismo se define como precario por imposición, con un extenso currículum polifacético. Anda revolucionando las neuronas desde su blog, que os invito a leer en el público, que quizás es un sitio donde se abren muchas mentes. Jorge. Aquí un poco como en un sándwich entre Tania y Juan Carlos. Yo intentaré hacer lo posible. Los pro vida, el derecho a la vida, ¿alguien les ha visto en Ceuta? ¿Ha visto la vida? Donde se expulsó a la policía porque fueron a desahuciar de su casa a una persona con una enfermedad crónica. Yo no les he visto. Nadie les ha visto por ninguna parte. ¿Sí? Mucho mejor. El problema de todo esto, el problema de que pensemos que tengamos la razón, y sabemos que tenemos la razón en este sentido, porque somos los que defendemos la vida, los que defendemos la vida contra la servidumbre, es que necesitamos ganar. Nos hemos pasado toda la vida diciendo resistir, tenemos que resistir. Bueno, yo creo que la mejor forma de resistir es empezar a pensar en ganar. Y para empezar a pensar en ganar, lo tenemos que creer, tenemos que ilusionarnos, tenemos que pensarlo, tenerlo claro. Yo antes, cuando venía en el tren, iba pensando en Asturias, y yo en Asturias estuve por primera vez el año pasado, y la verdad que estuve aquí, de hecho, en Avilés, en casa de Tania y con muchos compañeros y compañeras, y hay una cosa, fuimos a casa Nina a comer faves, y es curioso, ¿no? Porque uno cuando piensa en las comidas populares, cocido madrileño, caldo gallego, el faves, son comidas que están pensadas para tiempos de trabajo muy duro, ¿no? Porque necesitas mucha energía, necesitas, pues eso, estar a las 5 de la mañana en el campo, salir y necesitar pues, toda la fuerza posible. Hoy en día, casi que con las transformaciones del trabajo, con los nuevos trabajos, esa función del faves ha perdido cierta utilidad, podríamos decir. Podríamos hacer una comparación con la izquierda, en este sentido. Les faves son a la transformación del trabajo lo que la izquierda la política transformadora. Es algo que casi haces por gusto, pero cada vez, bueno, uno va pensando que tiene menos utilidad. Cuidado, no estoy diciendo aquí que de izquierdas y derechas, no voy por ahí. Estoy comentando que la izquierda es una metáfora construida. La izquierda nace del Parlamento francés, donde se sientan a la izquierda los que apoyan el sufragio universal, los que se sientan a la derecha los que apoyan la monarquía. Es una construcción humana, no es una naturalidad humana, no es ninguna esencia que sale de ningún lado, es algo que construimos los seres humanos. Como metáfora y como constructo, como concepto que construimos los seres humanos, es un vehículo, digamos, donde la izquierda es un vehículo en esa carretera que llamamos democracia, pero la izquierda se debe a la democracia, no viceversa. Por lo tanto hay que verla como un instrumento. Si la izquierda no es un instrumento que sirve a la gente, por lo tanto no sirve para nada en ese sentido. Claro, aquí entra este debate que se ha abierto mucho en torno al surgimiento del Podemos de la unidad de la izquierda. Yo aquí, si me vais a permitir, espero que no sea demasiado pedante, hay un filósofo alemán, que no creo que lo vaya a pronunciar bien, que se llama Wittgenstein, que decía una frase muy curiosa y que viene al asunto. Decía: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Con esto lo que quiere decir es que las cosas, los actos, lo que hacemos, es aquello que sabemos describir con las palabras, con el lenguaje. Todo aquello que queda fuera de lo que describimos, de lo que nombramos, no existe. Entonces a mí me lleva a replantearme si quizás la izquierda, el mundo de la izquierda, no empieza a ser demasiado limitado en su discurso.
frente a una derrota ideológica que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, partiendo de la base que aquí todos venimos de la izquierda, no se trata de creer otra cosa, sino de tratar de rescatar aquellas razones por las que la gente se hacía de izquierda, no la izquierda misma, sino aquellos sentimientos, aquellas formas, aquellas pulsiones, aquellos instrumentos por los que se dotaba la gente. Si la izquierda no sirve para eso, no es útil, y si los límites discursivos de la izquierda no alcanzan una gran mayoría social, flaco favor hacemos a los de abajo. Si no sirve para los de abajo, no tiene sentido. En este sentido, cuando se hablaba de la unidad de la izquierda, creo que estamos hablando de una unidad que le importa cada vez a menos gente, importa muy poco, porque lo que nos interesa es la unidad popular, la unidad de la gente, de los de abajo, y para eso se puede llamar izquierda como se puede llamar lo que sea, eso es lo de menos. Lo único que importa es construir una unidad popular lo suficientemente amplia y rupturista con aquellos que mandan, con aquellos que nos condenan a la servidumbre. Eso es lo único que importa. ¿Cómo se llame? Da exactamente igual. ¿Y esto también por tu casa? Frente a eso no podemos tener una reacción de cerrarnos más en nuestro propio mundo, en nuestro mundo reducido, en nuestras banderas, en nuestras formas ideológicas muy cerradas, ¿no? Y sacar como si fuéramos perros rabiosos en una esquina, en plan, este es mi símbolo, esta es mi bandera, y si no te gusta esto, pues no sirve. Bueno, pero es que hay que cambiar el orden de los factores para que se altere el producto. Esto no es como las matemáticas, es al revés. Tú tienes que construir ideología partiendo del análisis de la realidad, de lo que sucede en la vida de la gente, y no al revés. Construyendo ideología y luego yendo a la gente a decirle, esta es mi ideología, es en mi paquete cerrado, aquí lo tienes, súmate, he visto la luz, y por favor acércate. Yo creo que por ahí no vamos a ningún lado. Y llevamos 30 años comiéndonos los mocos. Ahí hay algo, en todos estos años, yo creo que son más de 31, no sé, desde los 17 años que llevo militando en distintas cosas de la izquierda, desde el anarquismo, movimiento estudiantil, antifascismo, lo que sea. Y hay algo que siempre me ha repateado, que es esa cultura de la derrota, esa cultura de nos traicionaron, no pudimos hacerlo, es que no fue nuestra culpa. Hay una cosa muy interesante que decía Antonio Gramsci, un pensador italiano, una de las mejores cabezas que hubo en Italia, que básicamente decía, ya está bien, ¿no?, de pensar que el resto nos engaña, que perdemos por el resto, que el diablo está de su parte. Bueno, pues pongamos al diablo de nuestra parte, por una vez. Ya está bien de ser tan moralistas, de pensar que porque decimos la verdad y nos descubrimos a pecho descubierto, pues ya vamos a ganar. La política no es eso. Es que desgraciadamente la política no se trata de poner argumentos lo más racionales posibles en una mesa y discutimos lo que está bien. Bueno, yo entiendo que este argumento tiene más sentido y este otro, pues menos. La política es una lucha de poder. Y una lucha de poder normalmente entre dos orientaciones que entran en conflicto. Entre aquellos que quieren que lo de todos beneficie a pocos, aquellos que quieren la minoría, el beneficio de una minoría, y aquellos que quieren el bienestar de una mayoría. En ese conflicto puede haber muchas gamas de colores, pero el conflicto viene a ser eso, entre democracia y servidumbre. ¿Cuál es esta nueva realidad? ¿Cuál es esta nueva realidad para poder reconstruir, no la izquierda, sino el poder popular, que es lo que importa? Bueno, pues yo creo que hay que partir de la idea de trabajo. En ese sentido yo creo que el trabajo sigue siendo fundamental. El trabajo, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, se pensó como una forma de integrar socialmente a las personas. De integrar en un ciclo donde a través del trabajo obtenías derechos, accedías al consumo y así había un ciclo que se reproducía en la vida y bueno, y se asociaba con los derechos donde tú podías disfrutar de cierta dignidad. Hoy el trabajo ya no integra, el trabajo se desintegra. Hoy la posibilidad, el único modelo social que nos están perfilando las élites, la lumpenoligarquía que nos gobierna, es el modelo social y laboral de la precariedad. La precariedad como modelo extensivo e intensivo en la vida. La precariedad como aquella única forma de poder comprender nuestra propia existencia. Podríamos ver la precariedad como una ciénaga donde estamos todos, algunos ya están ahogados, otros están hasta el cuello, otros por los tobillos, pero estamos todos pisando la misma mierda. Ese es el tema. Nosotros tenemos que tener claro que, aunque el de la SEA, nuevo que entra con un 20% menos de salario, aunque tenga una situación distinta a la precaria
que tiene un trabajo temporal, el becario que le mandan a hacer un montón de cosas sin siquiera cotiza. Aunque sean realidades distintas, todas se van enmarcando en un mismo cuadro, en esa misma ciénaga que es la precariedad como modelo laboral. Frente a esto, tenemos otro problema, que los enterradores se presentan como salvadores. Eso lo vemos muy bien en los anuncios. Ahora, por lo visto, frente a esta imposibilidad de que el trabajo, que sigue siendo necesario para poder acceder a los medios de vida, a los medios de subsistencia, pero cada vez es más escaso y cada vez más tener trabajo no te garantiza nada, porque cada vez hay más pobres que trabajan, bueno, nos vienen a decir que la solución está en ti mismo. Persigue tus sueños, emprende, no se sabe muy bien con qué ni para qué, pero tú emprende, búscate la vida. Y es un lenguaje muy perverso porque tiene una doble cara. Si fracasas es por tu culpa, no le eches la culpa a nadie, ¿no? Viene a ser como, bueno, encuéntrate a ti mismo y desarrollate personalmente en el trabajo. Bueno, si no lo consigues, ha sido por tu culpa porque has sido un loser, has sido un perdedor. Lo vemos mucho en los anuncios, ¿no? El otro día veía un anuncio, Banco Santander, un banco para tus ideas. El BBVA, aparece, ¿no? De hecho, hoy hemos venido en el tren con uno de los que sale ese anuncio del BBVA, de repartimos felicidad a la gente, casi. Y que es un periodista que presenta Antena 3 y 4, el telediario. Y sale una chica que dice, mamá, me han dado el préstamo para estudiar en la universidad. Joder, enhorabuena, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahora para poder estudiar, ahora te han dado un préstamo. Los derechos colectivos pasan a considerarse servicios individuales, donde ya no se garantizan, sino que dependen de tu capacidad adquisitiva, de si puedes acceder a ellos o no, y si no puedes es por tu culpa, y así con todo. Hay que tener en cuenta cuando dice, mamá, me han dado el préstamo, ya puedo estudiar. En Estados Unidos, la deuda de los estudiantes por estudiar es mayor que la deuda por las tarjetas de crédito. Son 786.000 millones de euros lo que deben los estudiantes. Esto quiere decir que eso te transforma la vida por completo. Es una vida endeudada. Es una vida en la que tú sales de estudiar y le debes todo a alguien. Por lo tanto, tu libertad de expresión, tu capacidad de pensar, tus opiniones se ven totalmente coaccionadas por la deuda que tienes. Y la deuda es una relación que se extiende a todos los ámbitos de la vida, para acceder a una vivienda, para estudiar, para comprarte algo. Así hemos estado viviendo, ¿no? Yo creo que lo más perverso es en otro anuncio del BBVA que se llamaba Yo tengo empleo, o algo así, que básicamente aparece como una reunión que parece como de Alcohólicos Anónimos, donde están todos alrededor y es una promoción para que las pymes y los autónomos ayudar a crear empleo, para que vuelvas a vivir un nuevo día de empleo, un nuevo primer día de trabajo. O sea, lo que antes era un yugo, ahora se convierte en un privilegio. Ahora hacer horas extras en tu trabajo, estar mucho más tiempo, estar jodidísimo, estar explotadísimo, se convierte en un privilegio. Lo peor es que los que llaman privilegiados a los que todavía tienen convenios colectivos y ciertas garantías laborales son, qué casualidad, los más privilegiados del mundo. Cuando tú ves a Esperanza Aguirre llamando privilegiados a los trabajadores y trabajadoras del metro, dices, pero ¿esto qué significa? Esto porque es una lógica que no tiene fin. No tiene fin, porque si antes ser milurista era una mierda y ahora es un lujo, luego cobrar 800 euros será un lujo y mañana comer 3 veces al día, y así hasta dónde. Porque si te comparas siempre hacia abajo, si la escalera nunca sube, solo baja, y solo te comparas hacia abajo está Somalia. Es decir, hacia abajo das gracias por comer una vez al día como mucho, y esa es la lógica de la servidumbre. Y esa lógica solo y únicamente beneficia a los de arriba, a los que se están haciendo, qué casualidad, cada vez más ricos, cada vez más millonarios. El número de millonarios ha crecido un 5,4% en este país. Anda, mira, ¿dónde saldrá todo ese dinero? El comercio de lujo no para de crecer. ¿Y eso? ¿De dónde saldrá? Bueno, pues en este anuncio, qué curioso, esos que promueven el empleo, que es un banco, por supuesto, beneficios, qué casualidad, son los mismos que apoyan esas medidas del FMI para crear empleo, este discurso que te venden como si fuera algo meteorológico, natural. Lo que hay que hacer es, por supuesto, rebajar sueldos, acabar con la rigidez del trabajo, la rigidez de los trabajadores. Qué tozudos que son, que siguen queriendo tener derechos laborales. Pero ¿quién cojones se va a querer a toda esta gente que quiere vivir medianamente decente? No. Lo que hay que hacer es bajar un 10% los salarios, como dice el FMI, y así se creará trabajo. Y eso lo dice
El director ejecutivo, eso lo dice el BBVA, porque el director ejecutivo, Ángel Cano, fue el banquero que más dinero ganó en 2012, 9,7 millones de euros. Y ese individuo tiene la cara de mármol, tiene la cara de piedra para venir a decirnos al resto que tenemos que bajarnos los salarios. Claro, y aquí viene el problema. Teniendo en cuenta que hay tres modelos, ¿no? Monarquía, el gobierno de uno; aristocracia, el gobierno de los pocos y los mejores; democracia, el gobierno de los muchos; y luego está, bueno, este esperpento que tenemos aquí, que es el gobierno de los pocos y de los peores. Que, claro, vivimos. Una buena imagen de este país es la Agencia de Seguridad Alimentaria la lleva Coca-Cola. Nuestro ministro de Economía era director ejecutivo de un banco que entró en quiebra. Nuestra ministra de Empleo tiene una empresa que está denunciada por sus trabajadores por no pagarles. Claro, puestos en ese escenario, yo prefiero que nuestro presidente sea Derek Zulander, ¿sabes? O sea, ya puestos, o sea, ¿no? Relax era una canción de los años 80 y Relaxing Café con Leche es la metáfora del esperpento que tenemos delante. Nos han vendido durante muchos años esa democracia de consumidores, donde tanto puedes comprar, tanto vales. Déjate de tonterías de decir sobre las cosas de tu vida. Aquí lo único que importa es que puedas comprar y si puedes comprar. ¿Y para eso qué hacemos? Pues te bajamos los salarios. ¿Y qué hacemos luego? Pues te damos crédito. Entonces, bueno, generamos esa idea de menos salarios, más crédito, aumenta la deuda y ya veremos qué pasa. ¿Que te tienes que endeudar para comprar una vivienda? Bueno, tú lo has decidido, es tu decisión individual, asume los costes, asume el riesgo. Esta idea de que ahora todos proletarios, todos empresarios, ¿no? Todos tenemos que ser empresarios de nuestras propias capacidades, tenemos que ser empleables, tenemos que adaptarnos a un mercado cambiante, ¿no? Y si no lo haces es tu culpa, y si no, pues eres, igual que el drogadicto es débil por su drogadicción, tú eres débil por no ser empleable, jódete. Ya nos lo decía, ¿no? La señora Fabra, jódete, es lo que nos están diciendo. Ya va siendo hora de que empecemos nosotros a decirlos, no nos vais a joder vosotros. La democracia es aquella forma en la que las propiedades que son comunes a todos los seres humanos, el agua, la información, el transporte, dormir bajo un techo, cosas de sentido común, deben estar al servicio de la mayoría de la población. Cuando eso no sucede, no podemos hablar de democracia. Cuando sucede lo contrario, que es coger toda la riqueza colectiva para pasársela a través de las administraciones públicas, gobernadas y gestionadas por gente que está al servicio de poderes que nadie les elige, que son antidemocráticos, no puede existir democracia. Esto no es mi opinión. Por ejemplo, en Madrid, en la sanidad madrileña, son datos. Las cuentas del Servicio Madrileño de Salud, en 2009, lo destinado para pagar los conciertos con la sanidad privada aumentaron un 25,4%, 130 millones de euros. Todos y todas, para el bolsillito. 2010 crece un 34%. Ese dinero para conciertos privados. 2012, un 55%, 345 millones de euros que salen de las arcas públicas para sus amigos privados. Eso es un expolio. Eso es un expolio a todos y a todas. ¿Y cuál es la mejor forma de expoliar hoy en día? La deuda. La deuda convierte a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas en nos mete en una relación entre acreedor y deudor. El deudor siempre le debe el tiempo que le ha prestado el acreedor. Pero qué curioso, estos acreedores, al final el dinero que nos prestaban muchas veces es nuestro propio dinero. Cuando uno ve, por ejemplo, el ejemplo de Grecia, de cómo el Banco Central Europeo, porque la arquitectura institucional europea así está diseñada, le deja dinero el Banco Central Europeo, el dinero de todos los europeos, a bancos comerciales, al 1%, y los bancos comerciales se lo dejan a los estados, o sea, el dinero al 6%. Es un negocio redondo. Eso es un negocio con nuestro propio dinero. Esto nos pone en una situación en la que es imposible pensar en democracia en estas condiciones. Salía el The Economist, un periódico que tampoco es que sea susceptible de ser bolchevique. Hacía una comparación entre el número de horas y de días que le cuesta a un trabajador de bajo salario alcanzar lo que gana en una hora un director ejecutivo. Y hacían una media. Bueno, en España salía 21 días de trabajo para ganar lo que gana en una hora un director ejecutivo. Claro, luego nos hablan de libertad económica. La libertad económica es la base de la libertad, de la democracia. ¿La libertad económica de quién?
Siempre hay que preguntarse de quién. No es que va bien la economía, ¿de quién? ¿De los que pueden o de los que no pueden? Claro, tú tienes libertad económica para endeudarte, para ir a una casa de apuestas, para pedir un crédito, si te ponen por la mañana, que son usureros, eres libre de hacer lo que quieras. Los otros son libres de jugar con tu propio dinero. Por eso el problema que tenemos delante es que tenemos que empezar a pensar que sí que se puede, que no es lo que hay. Que dicen, en los años 80 era no hay alternativa, ¿no? La idea está de Thatcher, no hay alternativa, hay que adaptarse a esta nueva forma de mundo. Bueno, ya ni siquiera no hay alternativa, ahora es lo que hay. Y lo que hay es que os jodáis, y lo que hay no implica ningún otro tipo, ninguna posibilidad de vida que sea esta. Y dicen, es que es el imperio de la ley, no, es al revés. La democracia es la base de la ley, y no al revés, porque si siempre lo legal fuera lo legítimo, cualquier forma legal nos podría conducir al totalitarismo. Si no hubiera la legitimidad no se separara de la legalidad en algunas ocasiones, no existirían los derechos, no existirían los derechos civiles, los negros seguirían siendo esclavos, no existiría sanidad, no existiría nada, porque siempre lo legal determina lo que es y no lo que puede ser. No, es que es una vergüenza que Gamonal haya parado las obras por los disturbios. No, es que hay que verlo al revés. Es que como no hay canales ciudadanos donde la ciudadanía pueda ejercer decisión y poder a lo largo de la legislatura, porque no es un cheque en blanco. O sea, no, es que hemos ganado. No, que tú tienes que rendir cuentas a lo largo del tiempo. No, yo puedo hacer lo que quiera, las políticas que quiera. No, como no hay canales para poder expresar las demandas de la gente, es que hay desafección. No, el problema lo tienen las instituciones con la gente. Es decir, si las instituciones no se adaptan a las necesidades que tiene la gente, el problema no es la desafección de la gente, sino el modelo institucional y el diseño institucional. El problema no son los disturbios, el problema es que hayan tenido que hacer disturbios para conseguirlo. Porque si no, nadie les escucha, pero es que esto no es nada nuevo. Ya decía Maquiavelo hace 5 siglos que las leyes en pos de la libertad nacen de la desunión entre los grandes y el pueblo. Y si la unidad popular es eso, es la unidad de los muchos, de los que no son nadie, que se juntan y dicen, sí que somos alguien, y los que no sois nadie sois esa minoría de privilegiados que vivís a costa nuestra. Por eso, toda lucha hoy en día es una lucha directamente política. Lo es Gamonal, por otra de la circulación urbanística, lo es de Marea Blanca, defendiendo la sanidad de todos, lo es la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola de paralizar el ERE. Lo es porque toda lucha, a fin de cuentas, es una lucha en defensa del bienestar de la mayoría contra el beneficio de una minoría. Nos podrán contar lo que quieran, esto es lo que hay, esto es lo que es. Por eso yo, para ir ya y dejar, lo voy a presentar aquí el compañero, dejar tiempo al Mick Jagger de la ciencia política. Decía ese filósofo de la alegría que era Groucho Marx, Groucho, no Carlos, que la verdadera risa surge de la desesperación. Lo decía él, a hacernos reír. Así que yo os invito a todos y a todas a reír, a sonreír, para que nuestra risa se convierta en su peor pesadilla. Para que nosotros seamos como un poltergeist, que se meten en sus casas y vuelvan a tener miedo. Preparémonos para luchar porque solo podemos vencer. Muchas gracias. Bueno, y por último tenemos a Juan Carlos Monedero, que ya ha estado aquí esta semana, el miércoles, guerrillero, presentando su libro, Uso urgente de política para gente decente, que lo tenéis ahí afuera. Profesor de ciencia política en la Universidad Complutense, escritor, investigador, asesor político en varios países latinoamericanos, presentador actual de La Tuerca, y desde su blog Comiendo Tierra podéis también ver cómo mueve ficha y cómo va lanzando sus dardos y sus opiniones. Os dejo con... Gracias. Buenas noches. Qué excelentes intervenciones, de verdad. Le venía diciendo en el tren a Jorge que qué horror la gente que habla al último y dice no tengo nada que decir porque ya lo habéis dicho todo. La gente es patética y pues yo estoy en esa situación ahora mismo. Venía además, claro, como he estado cenada aquí, no voy a repetir lo mismo, ¿no? Porque dices, qué rollo, ¿no? Contando siempre lo mismo, así que tengo que inventarme algo diferente. Y me he inventado aquí algo medio diferente. Así que voy a contarlo porque los profesores de ciencia política siempre digo que tenemos que servir para intentar ver lo que no se ve. Si para algo podemos servirles para eso, ¿no?
porque para contarles lo que se ve, pues ya lo sufrimos todos los días, ¿no? Y voy a intentar contar cosas de cómo veo yo Podemos, ¿no? ¿Por qué? Porque Podemos, y me he dado cuenta estos días de que lo que llevamos analizando, lo que yo llevo analizando mucho tiempo, lo que llevo reflexionando, lo que llevo deseando mucho tiempo, pues se parece mucho a lo que parece que vamos construyendo con Podemos. Y siempre este tipo de cuestiones surgen de algún shock, ¿no? Yo he contado estos días siempre la historia de Espartaco, de por qué un hijo y nieto de esclavos pues se levanta contra un gran poder como el de Roma en el siglo I a.C. y es porque alguien le habla de la libertad y de repente cuando le hablan de la libertad y él lo entiende, el látigo empieza a saberle de manera diferente. Hay otra novela muy hermosa, Fahrenheit 451, una novela de Ray Bradbury sobre el futuro, ¿no? Y siempre, igual que dije con lo del Espartaco, tengo que decir lo mismo con 451, porque es la pregunta siempre de los alumnos. Profesor, en vez del libro vale la película. Pues hombre, sí, está bien la película, pero tienes la obligación siempre de contar una vez más lo de la cabra que se está comiendo un rollo de película en un prado y llega otra cabra y dice, ¿te gusta? Y dice, sí, pero me gustó más el libro. Bueno, pues Fahrenheit 451, que la película está muy bien, pues la novela es muy espectacular, en el futuro los bomberos se dedican a prender fuego a los libros para que no pensemos, puesto que los libros te dan ideas, ¿no? Son palabras que te hacen pensar y te abren nuevos mundos, y los bomberos se dedican a prender fuego a los libros. Y de repente descubren una librería en una señora mayor, le prenden fuego a los libros y la señora se echa a las llamas porque prefiere morir a no poder vivir más con su Madame Bovary, con su Don Quijote, con su Ilíada, con su Crimen y Castigo. Y de repente ese bombero que se ha dedicado a quemar libros, de repente le entra la luz y dice, ¿qué demonios pasa aquí? Porque esta señora se quita la vida. ¿Qué hacemos mal quemando libros? De alguna manera, fíjense ustedes, la gente que hemos impulsado Podemos, había algo que nos chirriaba en la realidad de nuestros países. Ser crítico no es sencillo. Ser crítico, fíjense ustedes, que el primer paso es que te moleste lo que existe. Y en el momento en que ya te molesta lo que existe, ya empiezas a ser molesto para los demás, porque los demás están encantados de haberse conocido y tú eres el incómodo, el Pepito Grillo, el que hace las preguntas impertinentes, el que rompe la magia de los momentos, ¿no? Creo que el otro día contaba el Cudillero, porque es que, ¿cómo no voy a acordar si una vez enamoradísimo yo, como señal no sé, de lo que yo entendía que era una manera de demostrar mis sentimientos, acompañé a la que era por aquel entonces mi novia a ver la película Ghost. Me pareció que era una señal de, no sé, de sinceridad. Y bueno, estaba ahí, la verdad, todo aburrido viendo aquella película. Y en un momento dado le dije a ella, oye, si ese tipo atraviesa las paredes, ¿por qué no se cae al piso de abajo? A lo que ella, girando la cabeza, me contestó diciendo, tú siempre jodiendo las películas. De alguna manera, fíjense ustedes, Podemos ha venido a joder la película de los que pensaban que todo esto iba como una seda. Hacer crítica les decía que es incómodo, porque primero señalas elementos con los cuales tú no estás tan contento, y la gente que está contenta con lo que hay te empieza a mirar raro. Tienes que hacer el esfuerzo de irte al pasado a ver cuándo lo que existe empezó a ser. Y tienes que hacer esa tarea intelectual de ser un detective, un arqueólogo del pasado. Cuando encuentras el momento en donde lo que pudo ser no pudo ser y lo que es empezó a ser, tienes que plantearte si lo que no pudo ser tuvo alguna oportunidad o no. Y otra vez tienes que irte hacia el pasado y decir, a ver, esto pudo ser, se murió de muerte natural o hubo gente que lo asesinó. Y otra vez otra tarea. Y cuando al final puedes demostrar que a lo mejor pudo haber tenido otra dirección, tienes que preguntarte si esa dirección que pudo ser hubiera sido mejor para la emancipación o peor. ¿Cuánto trabajo? No es extraño, fíjense ustedes, que la gente prefiera lo sencillo y prefiera no romperse mucho la cabeza. En Matrix, una película que me gusta mucho, cuando Neo, alguien con curiosidades, alguien que militaría en Podemos, ¿no? Una buena frase. Monedero dice que Neo militaría en Podemos. Pero pondrán al lado eso de la fábrica de amor y esas cosas, ¿no? Bueno, para meterse conmigo, pero no me importa.
Los que hemos estado en Alemania lo aguantamos todo. Les decía que en Matrix, cuando Neo empieza a sospechar y decide probar, le va a recibir Morfeo diciéndole: aquí tienes dos píldoras, la roja y la azul. Si optas por la azul, te olvidarás de que has estado aquí y que has tenido la certeza de que las cosas no funcionan. Pero si tomas la píldora roja, vas a venir a un mundo que está lleno de verdad y por tanto de libertad, pero no va a ser amable. Fíjense que la oferta de la píldora roja es la oferta del Génesis, cuando tú pruebas la fruta del árbol de la ciencia y el precio por conocer, el precio por saber, es que te expulsan del paraíso. Neo decide tomar la píldora roja y cuando despierta, después de que lo han desconectado, Morfeo le dice: bienvenido al desierto de lo real. Fíjese que los que intentamos hacer ciencia política crítica, o los que intentamos también ser ciudadanos críticos, nos encontramos, ya digo, con toda esa incomprensión y nos encontramos a menudo con ese desierto de lo real. Pero también es verdad que nos encontramos con la libertad. A menudo cuando estamos solas y solos, con ese dolor acumulado por ser críticos, a veces las fuerzas sentimos que se nos escapan. Ay, pero tenemos una recompensa que no tiene nadie. Y es que cuando la gente libre se encuentra con la gente libre, se convierte en una fiesta. Y por eso me encanta estar aquí en Avilés con ustedes, porque esto es una fiesta de gente libre. Bueno, me gustan en las películas un tema que viene del mundo griego, ¿no? Que es que decían los clásicos que la vida te regale un desarrollo apacible y cuando seas ya mayor tengas que morir en el campo de batalla defendiendo tu soberanía y tu libertad. De alguna manera, las películas del oeste, que nos gustan mucho a los politólogos porque son películas de frontera, películas de construcción de lo que todavía no está construido, siempre hay un granjero que es un buen tipo, que está dedicándose a su tarea y vienen unos cuantos canallas, ¿no?, a tocarle las narices. Bien, de alguna manera, fíjense ustedes, en Podemos somos un poquito así. Somos gente que estábamos en nuestras tareas, gente que estábamos dedicándonos a lo nuestro, pero ha habido un momento en donde han venido una serie de canallas a tocarnos las narices y hemos dicho: esto no puede ser, ¿no? Es un poco lo que han planteado Tania y Jorge, ¿no? Todos esos, como yo digo en lo último que he escrito, todos esos canallas que andan envalentonados. Y andan envalentonados en tanto en cuanto nosotros andamos perplejos. Ellos están tanto más crecidos cuanto nosotros más afocados estamos, cuanto nosotros estamos más en shock. Que bien lo cuenta Naomi Klein en su libro La doctrina de shock, ¿no? Cuando de repente te aplican el electroshock, ya pueden hacer contigo lo que quieran. Y esos electroshock son inducidos, ¿no? No son solamente elementos que ocurren, como decía Jorge, como si lloviera, como si fueran elementos naturales. No. Hay voluntad, hay política concreta, hay intención concreta de que estemos en política de shock. Bueno, miren, Podemos tiene tres grandes amenazas, tres grandes contingentes de problemas, tres grandes elementos a los que combatir. Y fíjense, hay gente que tiene uno, nosotros tenemos ni más ni menos que tres. Primero tenemos a los de arriba, a los canallas, a los de arriba y compañía, que son un 10% de la gente, pero son un 10% que tienen una serie de características muy peculiares. Es que están muy unidos, lo hemos dicho toda la vida. A la gente tradicionalmente de la izquierda les separan sus ideas, en cambio a la gente de la derecha o del poder le unen siempre sus intereses. Los de arriba se caracterizan primero, fíjense ustedes, por algo que creo que va más allá de enzarzarnos en la discusión, como bien decía también Jorge, de que si somos de derechas o si somos de izquierdas. Claro que yo me intuyo claramente en una tradición histórica que ha sido desde la Revolución Francesa identificada con la izquierda, pero hoy en día tengo dificultades para pensar si hay gente que se llama a sí misma de izquierdas y comparte conmigo mis mismos ideales. Y por tanto, como creo que se ha convertido en una categoría llena de confusión, no me voy a pelear por esa categoría. Hay gente que plantea que cuando nosotros decimos que no queremos discutir sobre izquierda y derecha, estamos repitiendo esa añagaza de José Antonio y los falangistas que decían que no somos ni de derecha ni de izquierdas, que es lo que repite UPyD. Es una manera de engañar a la gente, porque los que dicen que no son ni de derechas ni de izquierdas siempre son de derechas, ¿no? En cambio nosotros, en modo alguno, estamos diciendo que no somos ni de derechas ni de izquierdas, sino
sino que estamos diciendo que no vamos a enredarnos demasiado en cuestiones terminológicas, porque hay mucha gente que, como estos sindicalistas sinvergüenzas, que han sido pillados con las manos en vez de las barricadas en las mariscadas, y que salen del juzgado levantando el puño y cantando la Internacional. Le dices, yo no tengo nada que ver contigo. Y si a ti te representa el puño y la Internacional, yo tengo que preguntarme si realmente tengo algo que ver con gente que hace lo mismo, o un partido que dice que es socialista de Obrero. No lo veo por ningún lado. Al final, fíjense ustedes, ser de izquierdas es como decir es ser animal, donde cabe el tiranosaurio rex, el perro y el jilguero, ¿no? Y de izquierdas, ¿quién cabe? Cabe Stalin, Pol Pot, Jorge, mi amigo Pablo y Llamazares. Pues mire usted, esto es demasiado complicado para entender qué demonios está ocurriendo. Por tanto, fíjense ustedes, una categoría para entender a estos de arriba, este 10%, estos sinvergüenzas, es que son egoístas. Un elemento que les caracteriza siempre es el egoísmo. Siempre quieren para los demás lo que no quieren para ellos. Y siempre de alguna manera tienen la tentación de la inocencia de buscar algún tipo de mentira, aunque sea creerse sus propias mentiras para beneficiarse de los demás. Los de arriba, fíjense ustedes, siempre prefieren, como aquello que decía Goethe, siempre prefieren el orden a la justicia. Es decir, como decía Goethe, prefiero la injusticia al desorden. Son gente que siempre prefieren el statu quo, lo que existe, porque se encuentran a gusto en ese statu quo. Esta gente de arriba siempre tienen trabajos que les producen unos hondos y grandes, ¿no? Beneficios. Son registradores de la propiedad, son notarios, son jueces, son representantes de bufetes de abogados, por supuesto son empresarios. Y fíjese, no es en sí, en esas profesiones donde está el problema, sino que ponen esas profesiones al servicio de las minorías y no al servicio de las mayorías. No hay problema en ser empresario, el problema es que eres un empresario que a lo mejor si no pagas impuestos, si explotas a tus trabajadores, si contaminas el medio ambiente, si solamente te interesa tu cuenta de resultados y no el resto de las cuestiones, te estás convirtiendo en una persona egoísta y por tanto estás colocándote dentro de ese 10% que tiene secuestrado al 90%. En ese 10% están igualmente esos políticos mentirosos. Claro que no son iguales todos los políticos. Por supuesto, valdría la pena decir lo contrario. No lo valdría. Pero es que hay muchos políticos que falsean sus currículum, son políticos que están colocados como en El Padrino, ¿no? La mafia termina por decir, ¿para qué vamos a extorsionarlos? Te pongo a ti, hijo mío, y eres directamente el político y es más sencillo, ¿no? Y conocemos esa puerta giratoria entre la alta política y las empresas que reciben beneficios cuando están gobernando esas personas que saben que su futuro laboral va a estar en esas empresas a las cuales benefician. Por tanto, fíjense ustedes, en ese 10% hay una serie de gente que es que no son como nosotros, no están con nosotros. Pero ¿qué ocurre con esa gente? Como les decía, primero, que están envalentonadísimos. Han construido un sentido común en el mundo que hace que ellos sean los vencedores, que ellos sean los que nunca sobran. Como dice Juan Villoro, los narcos están tan convencidos de su impunidad que ya hasta van vestidos de narcos, ¿no? Y uno ve a determinados políticos con esa arrogancia y con esa impunidad. Es Bárcenas haciéndonos la peineta, es Dolores de Cospedal poniendo en la conferencia política del Partido Popular a su marido en primera fila, ese tipo que constantemente se está enriqueciendo al mismo tiempo que su señora está haciéndonos comulgar a nosotros con las ruedas de molino de la miseria. Están envalentonados, compran el discurso, tienen los medios de comunicación, las televisiones, las radios, compran a los intelectuales, compran a los profesores de universidad, les dan migajitas, porque también controlan las editoriales donde ellos publican y al final monopolizan el discurso. Claro que es cierto que nunca ha habido tantas posibilidades de pluralizar el discurso y sin embargo, qué curioso, nunca ha estado tan homogeneizado el discurso, porque lo han mercantilizado y lo manejan. Ellos manejan a los bufetes de abogados, saben que si tienen dinero nunca van a ser juzgados, rara vez, y al final sus propias conexiones con la política van a permitir que les indulten. Tienen a los jueces en buena medida de su lado. Y por si faltara poco, además, tienen a la jerarquía católica ayudándoles, ¿no? Hay que ver si ahora luego va a pasar un poco las cosas. Porque lo que han sido los dos anteriores ha ayudado muy poquito a eso que intentó sembrar el Concilio Vaticano II de la Iglesia de los pobres. Decía el otro día en Cudillero
que si es raro este papa, que la frase que más se oye de él es esa que dice: este va a durar poco. Bueno, frente a estos de arriba que motivan que surjamos como un grupo político claramente dirigido a luchar contra este 10%, pero poniéndolo todo, ¿no? Yendo con todo contra ese 10%, hay un segundo grupo más complicado y que ha formado parte del corazón de las charlas que he dado, y es el que ha motivado que yo escriba un libro llamado Curso Urgente de Política para Gente Decente. En este segundo grupo, que nos han motivado a surgir como podemos, está lo que algún sinvergüenza ha llamado la mayoría silenciosa. La mayoría silenciosa es una expresión de Nixon para plantear frente a la gente que estaba protestando contra la guerra. Cuando me tenga que callar me dice, porque yo me pongo a hablar. Yo me pongo a hablar y no paro, no tengo tasa. Como no me ven, además, digo, no te ven a ti, parece que se me ha ocurrido a mí callarme. Y dice, tú humilde, ¿no? Bueno, decía que Nixon, cuando estaba el movimiento de la lucha, o sea, la lucha contra Vietnam, déjenme contarles un chiste. Es que hay una película que odio y que ustedes aman, que es Forrest Gump. Forrest Gump fue una película financiada por dirigida por Robert Zemeckis, que fue uno de los principales contribuyentes a la campaña de Ronald Reagan. Es una película que tiene unos mensajes que a mí me ponen de los nervios, ¿no? Uno es que ser tonto es una ventaja en esta vida. Está toda la vida estudiando, toda la vida diciendo que me deja aprender, y viene Forrest Gump y dice, no, tú sé tonto que te va a ir genial en la vida, ¿no? Segundo mensaje de Forrest Gump es: no protestes nunca, ¿no? Aunque tengas un sargento cabrón, tú no protestes nunca, aguanta con todo. Y la tercera es: a pesar de ser descerebrado y no protestar, tienes problemas, sal corriendo, huye y nunca enfrentes, ¿no? A veces también, yo veía aquello y me indignaba, ¿no? Claro, por eso me abandonan todas las novias. Estoy soltero, lo dejo caer por sí. Bueno, pero fíjense ustedes, el mensaje terrible de Forrest Gump, el más terrible de todos, es que el momento más dramático de la película es cuando muere su supuesta novia. ¿Y de qué muere la novia? De SIDA. ¿Y quién le pega el SIDA? Ni más ni menos que el líder contra la guerra de Vietnam, ¿no? Es decir, que sin darte cuenta te van colando en la película unas cosas que dices, pues no puede ser. Imagínese una persona que no sepa de que el líder contra la guerra de Vietnam va pegándole el SIDA a las enamoradas de un tipo tan entrañable como Forrest Gump, a la hoguera con él, ¿no? En fin. Les decía que la expresión mayoría silenciosa la construye Nixon para decir, vale, protestan cuatro desarrapados, pero la mayoría silenciosa del país no protesta. ¿Qué ocurre en el nuestro? Ocurre que hay una mayoría silenciosa que está compuesta de dos elementos. Uno es una mayoría silenciosa que nos están silenciando a base de amenazas, multas, agresiones y demás. Somos un país que sufrió prácticamente un genocidio. 120.000, 130.000, 140.000 asesinados por ser republicanos. Son mucha gente, ¿eh? Pongan ustedes en fila india a tanta gente, ¿eh? Yo siempre digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100... 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000, 110.000, 120.000, 150.000 seres humanos asesinados, los cuales muchos siguen en cunetas. Vaya si nos tuvieron que meter miedo en este país. Yo siempre digo que el 18 de julio del 36, aquí, en este país, la gente se echó a la calle a pedir armas porque tenía la conciencia de que tenía que defender su régimen constitucional. Y el 23 de febrero del 81 hubo un golpe y nos metimos debajo de la cama. Va siendo hora de que empecemos a defender. Va siendo hora de que recuperemos esa memoria para saber que cuando quieren que nos olvidemos es porque tienen más miedo de lo que nosotros sabemos que somos capaces de crear. Bien, mayoría silenciosa una parte, ya les digo, porque nos han metido mucho miedo, pero hay otra mayoría silenciosa que es la que más me preocupa, que es la que tenemos que identificar, es la que tenemos que de alguna manera convocar para que no seamos el 10%, sino para que seamos realmente algo que se aproxime a ese 90% de gente que es la que está pagando el costo de la crisis. Fíjense ustedes que estamos en marcha un sentido común, que es un sentido común opuesto a la necesidad de cambiar que nosotros portamos.
O identificamos cuáles son los elementos que tiene la gente normal, la gente de allá afuera, el vecino, el panadero, el de la tienda, la cajera, los chavales jóvenes, las chonis. Es decir, o identificamos cuál es el sentido común de esa gente, o vamos a ser la mosca chocando contra el cristal y chocando contra el cristal, caídos en la melancolía porque no entendemos por qué es tan evidente para nosotros, para ellas y para ellos no lo es. Fíjense ustedes, Jorge lo ha planteado también, Tania, fíjense ustedes que de alguna manera nos han metido en la cabeza la idea de que tenemos que ser empresarios de nosotros mismos. Nos han convencido de que tenemos que ser individualistas y competitivos, que tenemos que pensar en nosotros mismos y no pensar en términos colectivos, y que tenemos que competir, porque si no eres competitivo es que no eres rentable. Y vamos interiorizando, esa mayoría silenciosa va interiorizando que esto es un mundo de individualistas que compiten entre sí. Claro, ¿cómo ayuda el hecho de que estemos endeudados, ¿no? ¿Cómo ayuda el hecho de que tengamos todos los meses que pagar un tipo de cuentas y que no tener el dinero nos aterra y de repente nos convertimos en seres asustadizos? Yo vengo diciendo que nos hemos convertido en zombies, ¿no? De que un 90% de la población se ha convertido en muertos vivientes. Y fíjense que las películas de zombies nos gustan porque los zombies son como nosotros, se parecen a nosotros, son seres humanos. Parece que están vivos pero están muertos, pues a veces como nosotros, porque lo contrario de no estar vivo no es estar muerto, ¿no? Como decía el poeta. Los zombies están marcados por el deseo, como nosotros, solamente tenemos deseo, deseo y deseo. Los zombies no son muy listos y a veces nosotros parece que nos lobotomizamos, ¿no? Como Forrest Gump o Los amiguitos del Rey León, otra película infame, pero no voy a amargarles buena parte de su infancia de un golpe, poco a poco. Acabamos de empezar con Podemos y no vamos a acabar con toda la filmografía que ha construido nuestra biografía. Poco a poco. Les decía que como los zombies, ya digo, estamos de alguna manera motivados a no pensar mucho para no amargarnos la vida, a de alguna manera distraernos, ¿no? ¿Saben cuál es el problema de los zombies? Que por un lado los zombies, o la idea central para poder pasar a lo siguiente, los zombies es una metáfora de nuestra propia infantilización. Fíjese que uno de los problemas que yo veo de esa mayoría, de ese 90%, es que se han infantilizado. Y me gusta recordar que infante es el que no fona, infonis el que no tiene voz. Y siempre que tú no tienes voz, necesitas un adulto que sea el que hable por ti. Es que, fíjense ustedes que las mujeres hasta los años 70, hasta el año 77, si mal no recuerdo, no podían abrir una cuenta en el banco en este país si no les autorizaba su marido o su padre, ¿no? Hasta el año 77. Y por tanto, fíjense ustedes, las mujeres no tenían voz, no podían tener, dame para el mercado. Yo como recuerdo a mi pobre madre y mi pobre padre, dame para el mercado, si ya te di, ¿no? Es decir, como esa discusión permanente, ¿no?, de las mujeres porque no se les permitía, ya digo, ser mayores de edad. Fíjense ustedes que ese 90%, como los niños, como los infantes, tienen gustos muy sencillos. A los niños les gustan solamente los espaguetis, el ketchup y la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque son sabores sencillitos. Y le das alguna otra cosa que implica los ácidos o los amargos, que son los sabores que nos permiten crecer gastronómicamente, y a un niño no le gusta. Al niño solamente le gustan las comidas muy muy simples. Claro, cuando eres un niño lo entendemos, pero ya de mayor, que sigas comportándote gastronómicamente como un niño, eso ya es más preocupante. O los niños siempre quieren que le cuentes el cuento de la misma manera. El niño, si le cuentas de pronto el cuento y cambias algo, el niño te dice, no es así. Y tú piensas, cabrón de niña, ¿cómo era el cuento este? Porque el niño necesita que tú le cuentes el cuento igual, porque si no tiene miedo, porque los cuentos son elementos para darle a él seguridad, y si le cambias el guión, el niño se siente inseguro. Coño, pero un adulto. Y fíjese que en todos los ámbitos de nuestra vida, esa infantilización la estamos trasladando, y de repente la gente solamente quiere sabores sencillos. Como decimos, solamente quieren escoger en la política entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Es la gran aventura que se atreven a experimentar. Y saben que son malas, ¿no?, y que te producen gases, pero que, bueno, al fin y al cabo, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y eso, sin darnos cuenta, se nos cuela por todos los rincones de nuestra vida. Es que uno ve la cartelera y está hasta las narices de ver La Edad del Hielo 5.
Los Juegos del Hambre 3, Los Pitufos 17, La Jungla de Cristal 9. Y ahora nosotros que nos queremos estupendos vemos series. Y nos damos cuenta de que las series son lo mismo, porque ya las series no se acaban nunca. Y hay gente que se cree súper especial porque ve Juego de Tronos y desprecia a los que ven Gandía Sor. Cuando Juego de Tronos es Gandía Sor, pero con un enano maquiavélico. Bueno, y les decía que... Mierda, no he empezado. ¿No creen que lo digo por...? Bueno, la mayoría silenciosa, ya les digo, fíjense ustedes, han sido convertidos en zombies. Viven una vida mercantilizada. Creen que vivir es consumir. Creen que vivir es responder a cosas que ya están, que ya no existen. Viven en esa mentira. Hay un mundo, como decía Gramsci, que ya no vale, pero que no ha terminado de marcharse. Y hay gente que se aferra. Y para aferrarte a ese mundo que ya no vale, tienes que de alguna manera borrar mucha inteligencia de tu cabeza. Y te aferras a un mundo laboral que ya no funciona, pero te aferras a él. Y crees que consumiendo vas a ser feliz. Y repites de alguna manera los ritos de tus mayores cuando ya no tienen ningún tipo de virtud mágica, ese conjuro. Nos hemos mercantilizado, asumimos la precarización, estamos desconectados. Lo que planteaba Tania, ¿cómo es posible que en Avilés no seamos solidarios con gente que se intoxica trabajando y sigamos consumiendo bienes que están matando a trabajadores? Eso solamente lo toleramos porque nos hemos desconectado de todas esas realidades y por tanto una de las tareas nuestras es volvernos a conectar. El capitalismo funciona convirtiéndonos en fragmento, porque siendo fragmento no nos queda más remedio que vender nuestra mano de obra a lo que nos ofrezcan. Y por eso todo el siglo XVIII, todo el siglo XIX fueron siglos de romper todos los elementos de ayuda mutua, de romper todos los trenzamientos de nuestra vida colectiva, hasta que al final éramos solamente consumidores, clientes, trabajadores aislados, y están regresando de alguna manera a todo esto con esta hegemonía que están volviendo a tener estos envalentonados, rompiendo todos los elementos de conexión, sean sindicatos, sean discusiones colectivas, sean las plazas, sean encontrarnos en lugares públicos. Bueno, el último elemento que luchamos, para que vean ustedes lo que les estaba planteando de Podemos, luchamos, ya digo, contra los malos malísimos de los electroduendes, la bruja avería. Viva el mal, viva el capitán. Luchamos contra los malos malvados, luchamos también contra esa mayoría silenciosa que es la que construye un país donde la televisión más vista es Telecinco, donde el periódico más leído es El Marca, donde el libro filosófico más consultado es la biografía de Belén Esteban, ¿no? Es decir, que tenemos también un país, ya les digo, abducido por este miedo profundo que tiene la gente, ¿no? Gente asustada, gente amenazada, gente a la que le obligan a aferrarse a ese mundo del pasado y frente al cual su única esperanza es mañana consumir. Es decir, que ya no eres ciudadano porque trabajes, ya no eres ciudadano porque consumas, sino que eres ciudadano porque vas a desear consumir mucho y quizá en el futuro puedas alcanzarlo. Y el tercer adversario que tenemos en Podemos es una vieja izquierda. Es una vieja izquierda, fíjense ustedes, que no ha dado respuesta a tres preguntas que son el corazón del nacimiento de Podemos. Primero, no ha dado respuesta a por qué estamos tan fragmentados. Una izquierda o unas fuerzas políticas que no han dado respuesta a por qué sigue estando poblado nuestro panorama político de frentes judaicos de liberación y de frentes de liberación judaica. Es decir, por qué sigue todas las fuerzas políticas claramente fragmentadas y sin voluntad real de unificación. Segunda pregunta, dentro de este panorama, ¿no?, de las fuerzas críticas, segunda pregunta no respondida es ¿por qué hemos terminado mimetizándonos con el sistema hasta el punto de que podemos preferir ser simplemente cabeza de ratón a no cola de león? ¿Y por qué en ese mimetizarnos estamos dispuestos a sobrevivir por un 10%? Porque con un 10% de los votos que nos caen de la ruina del bipartidismo, hay gente que va a tener un salario, va a tener la vida resuelta y de repente se convierten en esa mímesis con el régimen. Los partidos políticos de transformación se convierten en una parte más del régimen y por tanto no responden a la pregunta de por qué nos resignamos a ese 10%. Y la tercera pregunta no respondida es por qué estas fuerzas políticas no emocionan al 90%. Miren, primero siempre es el movimiento y luego el instrumento.
Desde finales de la dictadura del año 74 al año 79 tuvimos la mayor conflictividad laboral de la historia de este país. Y esa conflictividad laboral fue impulsada por trabajadores que estaban en comisiones obreras y muchos en el Partido Comunista. Y ese impulso mal canalizado sirvió para, de alguna manera, pilotar por parte del Partido Socialista, acompañado de comisiones obreras, y UGT e Izquierda Unida, acompañar la primera fase de la transición. Después hubo un gran movimiento que fue el no a la OTAN. Y de ese movimiento salió un nuevo instrumento político, que fue Izquierda Unida, convertida en la tercera fuerza parlamentaria de este país. Bueno, pues hace 3 años tuvimos un nuevo movimiento, radicalmente diferente a los que acompañaron la transición y radicalmente diferente del que hizo surgir la Izquierda Unida en los años 80. Ese movimiento ha sido el 15M. Bueno, pues el 15M sigue esperando un instrumento político que pueda dar satisfacción a toda esa demanda. Eso no significa en modo alguno que el 15M pueda representarse. Hemos aprendido que eso no es así. Y quien quiera representar al 15M se equivocaría profundamente. Pero al mismo tiempo hemos entendido que el 15M no nos sirve en el corto plazo si no tiene capaz de convertir todo ese impulso en alguna forma de voluntad política. Hemos entendido, fíjense ustedes, que el 15M tiene que alimentar uno de los 2 vectores que queremos construir en Podemos. Hemos entendido que Podemos tiene que construir un vector tradicional de Estado social y democrático de derecho. Pero un Estado social y democrático de derecho que merezca ese nombre. Un Estado social donde realmente repartamos socialmente las ventajas de la vida social. Un Estado social donde realmente haya pleno empleo, donde haya salarios dignos, donde haya trabajo y para ello tendremos que repartirlo. Donde para ser ciudadanos ya no podremos basarnos solamente en el trabajo, porque vamos a tener que repartir en un trabajo que cada vez es menor. Vamos a tener que poner en marcha propuestas de renta básica de manera obligatoria. Un Estado social, por tanto, que merezca ese nombre. Un Estado democrático donde se termine esta mentira del artículo 67.2 de la Constitución, que prohíbe el mandato imperativo, es decir, que prohíbe que los ciudadanos obliguemos a los representantes a que nos obedezcan. En cambio, los partidos políticos incumplen el artículo 67.2 y si un diputado no vota con lo que dice su partido, es sancionado o amenazado. Y nos encontramos con ese resultado ridículo donde las mujeres del Partido Popular votan sin ser ya mujeres, sino siendo simplemente instrumentos de decisiones de los hombres, el proyecto de ley del aborto, negándose su propia condición de mujeres y tirando por la borda 35 años de historia. Un Estado democrático y también un Estado de derecho. No se olviden que si hemos sido capaces de frenar en Madrid las privatizaciones de la sanidad, ha sido también porque ha habido jueces honrados que no se han asustado. Si se han terminado las condenas injustas que impedían solucionar el problema en el País Vasco y que la gente de ETA dejara la locura y asesinar y atentar contra las personas, es también porque ha habido jueces honestos y con coraje que se han atrevido a ir contra la presión mediática del Partido Popular y del grueso de la ciudadanía. Jueces honestos que no les tiembla el pulso a la hora de juzgar a la infanta por mucho que les presionen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso vamos a necesitar jueces que estén también con nosotros, jueces honestos que hagan real la división de poderes y que hagan real la independencia de la judicatura. Pero lo último que quería compartir con ustedes es que al lado de ese vector de Estado social y democrático de derecho, tenemos que construir otro vector experimental. El Estado, por definición, es representativo. Y decía Rousseau en el contrato social que solamente se representa lo que no está. Porque si tú estás, ¿para qué te van a representar? Y por tanto había un problema lógico, y era que si representas al pueblo, el pueblo no está. Por tanto, en el planteamiento necesario de la democracia, al pueblo no lo puedes representar. Estamos en el siglo XXI y tenemos la posibilidad de poner en marcha fórmulas de democracia participativa. Tenemos la posibilidad de experimentar democracia local, de experimentar cooperativas, de experimentar formas de propiedad que pertenezcan a gente, no solamente al Estado, sino a grupos de gente, de experimentar control de instancias públicas, no por parte de los partidos, sino por parte de la ciudadanía. Sabemos, por ejemplo, que no queremos una televisión privada y tampoco queremos tener una televisión de partido. Queremos una televisión pública y eso nos obliga a experimentar nuevas fórmulas
Tenemos que ser capaces de pensar que hay un sector público, no estatal. Para luchar contra ese sentido común vamos a tener que, fíjense ustedes, terminar con las divisiones teóricas de la izquierda. Para pelear, fíjense ustedes, contra esta división, contra este problema de la propia izquierda, tenemos que terminar con ese divorcio entre reforma, revolución y rebeldía. Tenemos que terminar con este divorcio entre comunistas, socialistas, anarquistas. No vamos a ningún lado. No me da tiempo, pero les aseguro que si no recuperamos esas tres almas y entendemos que tienen que empezar a hablar entre ellas, vamos a seguir condenados a que los reformistas terminen siendo gestores del capital, a que los revolucionarios terminen alejados de la ciudadanía, ya que los rebeldes les ocurra como las olas en el mar, que solamente existan cuando hay viento. Tenemos que ser capaces, ya digo, de conjuntar en cada uno de nosotros y nosotras un alma rebelde, un alma reformista y un alma revolucionaria. ¿Que es fácil? No, ¿cómo va a ser fácil? Es bien complicado, porque tenemos que desbordar demasiadas cosas. Y para desbordar muchas cosas tenemos que, en primer lugar, hacer un análisis diferente de la realidad. Tenemos que cargarnos de alegría. Hay gente que parece que sigue entendiendo que esto es un valle de lágrimas y que no podemos cambiar si no sufrimos. Y es mentira. Me gusta mucho eso que aprendí en América Latina, que decía: somos mayoría, somos alegría. Y como conté en Cudillero, como cuento en todos lados, sé que esto es muy complicado, pero no se carguen ustedes todo el peso sobre sus espaldas. Recuerden a nuestro buen colibrí del cuento de Betiño: bosque que arde y todos los animales huyen despavoridos, elefante, rinoceronte, hipopótamo. Y cuando de repente el pequeño colibrí del Cudillero se regresa y con una gota de agua en su pico va hacia las llamas y escucha que todos los demás animales tan poderosos supuestamente le dicen: ¿a dónde vas, loco? ¿Qué te crees, que vas a apagar el fuego tú solo? Y ese pequeño colibrí le dice al hipopótamo de un PID, al elefante del partido de cascos, a la jirafa del Partido Socialista y al león del Partido Popular, le dice: mirad, no voy a apagar el fuego yo solo, pero yo voy a hacer mi parte. La primera lección de Podemos es que si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, vamos por el buen camino. Y la segunda gran lección nos están diciendo que cómo es que estamos poniendo la emoción por delante de tantas cosas. Pero ¿cómo vamos a renegar de la razón si somos profesores universitarios? Pero hemos entendido que a esa mayoría de este país que está abducida por el deseo de consumo, o le ponemos un deseo superior y más hermoso, o no vamos a sacarles, ¿no?, de esa trampa en donde están encarcelados. Hemos aprendido en América Latina que te tiene que doler tu pueblo y también que tienes que ser capaz de emocionarte con y emocionar a tu pueblo. Tenemos que romper esas trampas que parece que tenemos que ser suizos, tristes, siempre, para poder vivir, cuando no somos así. Nos gusta tener otro tipo de vida y por eso siempre termino recordando a Antoine de Saint-Exupéry, que si fuera de aquí estaría también en Podemos, y decía que si quieres construir un barco, no se te ocurra empezar nunca reclutando tripulación, cortando tablas, clavando clavos, levantando las velas, buscando las amarras, sino que si quieres construir un barco como Podemos, lo que tienes que hacer es crear en la gente anhelo de mar. Y estoy convencido de que ustedes ya tienen creado ese anhelo de mar, porque ustedes ya son Podemos, y con ustedes, madre mía, todo es posible.